Mi novia dijo: si vas a ese viaje, terminamos. Al otro día le mandé una foto desde la playa. Conocí a Valeria hace casi 3 años, en una cafetería pequeña cerca de la oficina donde yo trabajaba en ese momento. Yo iba ahí casi todos los días después del trabajo porque tenían un café horrible pero un silencio perfecto, y después de pasar 8 o 9 horas escuchando llamadas, reuniones y gente hablando encima de otra gente, ese silencio se había vuelto parte de mi rutina. La primera vez que la vi estaba sentada junto a la ventana con una laptop llena de stickers y unos audífonos enormes que parecían demasiado grandes para ella. No hablamos ese día. Ni el siguiente. Pero empecé a verla seguido, siempre más o menos a la misma hora. Una tarde el lugar estaba lleno y la única mesa libre era la suya. Le pregunté si podía sentarme ahí y levantó la mirada como si regresara de muy lejos. Me dijo que sí con la cabeza y volvió a su pantalla. Pensé que la conversación iba a terminar ahí, pero unos minutos después me preguntó si el café del lugar siempre sabía como agua triste. Me reí más de lo que probablemente merecía la frase. Así empezamos. Valeria trabajaba diseñando contenido para una agencia pequeña. Tenía una forma rápida de hablar, como si sus pensamientos fueran demasiado veloces y las palabras apenas intentaran alcanzarlos. A veces saltaba de un tema a otro sin aviso. Podía pasar de hablar de películas viejas a contar una anécdota de su infancia y luego preguntarme algo completamente distinto sin transición alguna. A mí eso me gustaba. Yo siempre he sido más tranquilo. Más estructurado. De los que responden mensajes media hora después porque primero piensan exactamente qué van a decir. Ella era todo lo contrario. Impulsiva. Intensa. Muy viva. Las primeras semanas fueron fáciles. Nos veíamos después del trabajo, caminábamos sin rumbo por el centro, cenábamos en lugares baratos porque los dos estábamos intentando ahorrar dinero aunque ninguno lo hacía demasiado bien. Había química y había tranquilidad, una combinación rara. Durante meses sentí que todo estaba funcionando exactamente como debía. La primera vez que noté algo extraño fue un sábado. Mi mejor amigo, Diego, había organizado una comida en su departamento porque acababa de cambiarse de trabajo. Nada importante. Solo cerveza, música y gente hablando demasiado fuerte. Le dije a Valeria que fuera conmigo, pero ella tenía planes con su hermana y me dijo que no alcanzaría a llegar. Le respondí que no había problema y seguí con mi día. Una hora después me llamó. ¿Vas a ir de todos modos?, preguntó. Le dije que sí, confundido. Hubo un silencio corto. Pensé que quizá preferirías quedarte conmigo otro día. Le recordé que ella tenía planes. Sí, pero igual podrías quedarte conmigo después. Le expliqué que ya había quedado con Diego desde hacía semanas. Ella soltó un claro seco, demasiado seco para una conversación normal. No discutimos realmente, pero cuando llegué a la reunión noté que me respondía distante. Mensajes cortos. Fríos. Como si algo hubiera cambiado sin avisarme. Cuando la vi al día siguiente estaba seria. Me dijo que le parecía raro que yo priorizara tanto a mis amigos. La palabra priorizar me llamó la atención porque nunca había sentido que una comida casual fuera una decisión importante. Le dije que Diego era mi amigo desde hacía más de 10 años y que no entendía por qué eso era un problema. Ella respondió. No digo que esté mal. Solo digo que a veces siento que siempre hay alguien antes que yo. En ese momento pensé que solo era inseguridad pasajera. Algo pequeño. Algo normal. Ahora sé que ahí empezó todo. Con el tiempo empecé a notar patrones. Si salía con mis amigos una noche, al día siguiente había tensión. Si visitaba a mi padre un domingo, aparecía algún comentario. Si tardaba mucho en responder porque estaba ocupado, ella asumía automáticamente que la estaba ignorando. Al principio lo manejaba con paciencia. Le explicaba dónde estaba, qué hacía, por qué no había contestado antes. Ella parecía tranquilizarse y después todo volvía a estar bien. Pero nunca duraba demasiado. Mi familia también empezó a convertirse en tema frecuente.
Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años, pero aún así seguimos siendo muy unidos. Mi hermana menor vive todavía con mi mamá y casi todos los viernes nos juntábamos a cenar los tres. A veces iba también mi padre. Era raro para mucha gente, pero para nosotros funcionaba. Valeria no lo entendía. Decía que yo seguía demasiado involucrado en dinámicas familiares que ya no me correspondían. Que a mi edad la mayoría de las personas tenían más independencia. Yo le respondía que ser independiente no significaba desaparecer de la vida de la gente que quieres. Ella no discutía inmediatamente. Solo hacía comentarios pequeños. Tu mamá todavía te pregunta si ya comiste. Otra vez vas a cenar con ellos. Pareces más hijo adolescente que adulto. Siempre lo decía medio en broma, pero había algo debajo de esas frases. Algo incómodo. Aún así, seguíamos bien la mayor parte del tiempo. Viajamos juntos una vez a Valencia durante 4 días y fue probablemente el mejor momento de la relación. Caminábamos por la playa de noche, discutíamos tonterías, nos reíamos muchísimo. Recuerdo verla dormida en el hotel con el cabello desordenado y pensar, con una seguridad absurda, que probablemente iba a pasar muchos años con ella. Es raro cómo funciona la memoria. A veces uno puede recordar con claridad exacta momentos felices que ocurrieron justo antes de que todo empezara a romperse. Los problemas reales comenzaron unos meses después. Mi hermana cumplía 25 años en noviembre y quería hacer una reunión grande en casa de mi mamá. Nada elegante. Solo familia, comida, música y demasiada gente hablando al mismo tiempo. Desde septiembre ya estaban organizando todo. Mi mamá cocinaba como si fuera un evento para 200 personas aunque apenas fuéramos 20. Mi hermana estaba emocionada porque además acababa de comprometerse y quería aprovechar para anunciar oficialmente la fecha de la boda. Era importante para ella. Muy importante. Yo ayudé con la organización desde el principio. Fui quien reservó unas mesas, quien pasó horas ayudando a mover muebles y quien terminó armando un grupo familiar donde nadie se ponía de acuerdo en nada. Valeria sabía perfectamente la fecha. Incluso le pedí que me acompañara. Al principio dijo que sí. Pero 2 semanas antes de la fiesta apareció otro plan. Una amiga suya había conseguido entradas para un festival de música electrónica fuera de la ciudad, exactamente el mismo fin de semana. Valeria quería ir. Cuando me lo contó pensé que simplemente iría con sus amigas y ya. Pero luego me preguntó. ¿Y si vienes conmigo? Le recordé lo de mi hermana. Su expresión cambió apenas un segundo, pero lo noté. Podrías llegar tarde a la comida y luego venir. Le expliqué que no era solo una comida. Era el cumpleaños de mi hermana, el anuncio de su boda y además yo estaba ayudando con todo desde hacía meses. Ella se cruzó de brazos. Siempre pasa lo mismo contigo. Le pregunté qué significaba eso. Nunca puedes cambiar planes por mí. La conversación empezó tranquila y terminó incómoda. Intenté explicarle que no era cuestión de elegir entre ella y mi familia. Que ambas cosas podían existir al mismo tiempo. Pero para Valeria las cosas parecían funcionar de otra manera, si yo no la elegía por encima de todo, entonces sentía que no la estaba eligiendo realmente. Durante los siguientes días el tema apareció constantemente. A veces de forma directa. A veces disfrazado de comentario casual. Seguro tu mamá ya decidió hasta cómo vas vestido. Tu familia te organiza la vida completa. No entiendo cómo no te cansas. Yo intentaba no discutir. Pero la tensión empezó a crecer. Y una noche, mientras cenábamos en su departamento, me preguntó algo que me dejó completamente quieto. Si yo te pidiera que no fueras, ¿qué harías? La miré unos segundos. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. No respondí inmediatamente. Valeria seguía mirándome desde el otro lado de la mesa, esperando una respuesta concreta. Afuera estaba lloviendo y el sonido golpeando las ventanas hacía que el silencio dentro del departamento pareciera todavía más pesado. Le pregunté si hablaba en serio. Sí, dijo. Quiero saberlo. Tomé aire antes de responder.
Le dije que no me parecía justo plantearlo de esa manera. Que una relación no debería convertirse en una competencia constante contra todo lo demás que existe en la vida de una persona. Ella soltó una sonrisa pequeña, amarga. ¿Ves? Nunca respondes realmente. Le dije que sí estaba respondiendo. Que simplemente no me parecía normal pedirme que faltara a algo importante para mi hermana solo para demostrarle algo. Entonces empezó la discusión. No explotó de inmediato. Fue creciendo lentamente, como esas tormentas que empiezan con viento suave antes de romper ventanas. Valeria decía que yo nunca hacía sacrificios por ella. Yo le recordé viajes, cambios de horarios, noches enteras acompañándola cuando tenía ansiedad por trabajo. Ella respondió que eso no era lo mismo. Siempre que tu familia aparece, todo lo demás pasa a segundo plano. Le dije que no era verdad. Pero mientras hablábamos me di cuenta de algo incómodo. Para ella la discusión no era realmente sobre la fiesta. Era sobre lo que esa fiesta representaba. Mi familia. El espacio que ocupaban en mi vida. Y el hecho de que ella nunca había logrado sentirse más importante que eso. La conversación terminó mal. No gritamos, pero hubo frases dichas con una frialdad peor que cualquier grito. Me fui de su departamento cerca de medianoche y manejé hasta mi casa con esa sensación rara de estar agotado sin haber hecho nada físico. Los días siguientes fueron tensos. Seguíamos hablando, pero diferente. Como si ambas personas estuvieran midiendo cuidadosamente cada palabra para evitar otra pelea. A veces parecía que todo volvía a la normalidad. Luego aparecía otra indirecta. Otra mirada. Otro comentario. El jueves antes de la fiesta fui a casa de mi mamá para ayudar a mover unas cosas al patio. Mi hermana estaba emocionadísima enseñando decoraciones absurdamente caras que había comprado por internet y que probablemente nadie iba a notar. Tomé una foto de ella intentando inflar globos gigantes y la subí a historias. 15 minutos después Valeria me escribió. Claro. Otra vez ahí. Le respondí que literalmente le había dicho que iba a ayudar. No contestó durante una hora. Después llegó otro mensaje. Ni siquiera pareces darte cuenta. Le pregunté qué cosa. No respondió más esa noche. El viernes intenté verla para hablar tranquilos antes del fin de semana. Pensé que quizá necesitábamos bajar el tono de todo. Salir a caminar. Comer algo. Recordar que éramos pareja y no enemigos discutiendo posiciones políticas. Pero apenas nos sentamos a cenar volvió el tema. Ella preguntó a qué hora empezaba la fiesta. Le dije que a las 5. Todavía podrías venir al festival después. Le expliqué otra vez que no iba a hacerlo. Que probablemente terminaríamos tarde y además no quería irme en medio del cumpleaños de mi hermana. Valeria dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Te das cuenta de que jamás me eliges? La frase me cansó más de lo que debería. Porque no importaba cuántas veces intentara explicar que no se trataba de elegir entre una cosa y otra. Para ella sí era exactamente eso. Y yo siempre estaba tomando la decisión incorrecta. Le pregunté directamente qué esperaba de mí. Ella tardó unos segundos en responder. Quiero sentir que soy la persona más importante para ti. La miré. Y entendí que probablemente nunca iba a poder darle la respuesta que quería escuchar. Porque yo sí la quería muchísimo. Pero también quería a mi familia. A mis amigos. A mi propia vida fuera de la relación. Y no creía que amar a alguien significara borrar todo lo demás. Intenté decirle eso con calma. Le dije que las relaciones sanas no funcionan aislando personas. Que uno no deja de ser hijo, amigo o hermano por tener pareja. Ella negó con la cabeza. Siempre hablas como si todo fuera teoría. Eso me molestó un poco. Le respondí que no era teoría. Era mi vida real. La discusión volvió a subir. Cada frase parecía empujar la siguiente más lejos. Más fuerte. En algún momento mencionó que mi madre tenía demasiada influencia sobre mí. Le dije que no hablara así de ella. Valeria soltó una risa seca. Claro. Intocable,
como siempre. Sentí el cambio inmediato dentro de mí. Hasta ese momento todavía estaba intentando arreglar la conversación. Ahí empecé simplemente a resistirla. Le dije que una cosa era discutir sobre nosotros y otra muy distinta empezar a atacar a mi familia. Ella respondió: no los estoy atacando. Solo digo que tu mamá actúa como si todavía fueras un niño. Le dije que ya era suficiente. La gente siempre habla de momentos exactos donde una relación cambia. Yo nunca había entendido eso hasta esa noche. Porque hubo un instante muy concreto donde algo dejó de sentirse igual. No fue una frase específica. Fue la manera. La forma fría y despreciativa con la que habló de personas que yo quería. Terminamos la cena casi en silencio. Cuando la dejé en su edificio me preguntó: ¿entonces ya decidiste? Le dije que no había nada que decidir. Ella respondió: para ti no, y se bajó del coche. El sábado desperté temprano para ir a casa de mi mamá. Desde la mañana el teléfono ya tenía mensajes de Valeria. Primero normales. Después más cortantes. Todavía estás a tiempo. No puedo creer que hagas esto. Ni siquiera intentaste entenderme. No respondí inmediatamente porque estaba ocupado cargando mesas, acomodando sillas y ayudando a mi tío a conectar unas luces que claramente ninguno sabía instalar bien. Durante algunas horas logré distraerme. La casa estaba llena de ruido. Mi hermana corría de un lado a otro estresándose por detalles mínimos. Mi mamá intentaba cocinar para demasiadas personas al mismo tiempo y mi padre daba opiniones inútiles sobre absolutamente todo. Era caótico. Pero era mi caos. Y me sentía bien ahí. A las 6 de la tarde empezó a llegar la gente. Primos. Amigos de la familia. Vecinos que conocía desde niño. Mi hermana lloró cuando su prometido habló frente a todos y anunció oficialmente la fecha de la boda. Mi mamá lloró también. Incluso yo sentí ese nudo ridículo en la garganta que aparece cuando ves feliz a alguien que quieres mucho. En medio de todo eso revisé el teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de Valeria. Y más de 20 mensajes. El último decía: espero que valga la pena. No respondí. No quería discutir en medio de la fiesta. No quería arrastrar toda esa tensión a un momento que no tenía nada que ver con nosotros. Guardé el teléfono y volví con mi familia. Esa noche terminó tarde. Cuando finalmente regresé a casa eran casi las 2 de la mañana. Estaba cansado y apenas abrí la puerta del departamento vi que Valeria me había mandado un último mensaje hacía media hora. Si sales de tu casa mañana para ir con ellos otra vez, no quiero volver a verte. Me quedé mirando la pantalla bastante tiempo. Porque ya no sonaba como enojo momentáneo. Sonaba como un ultimátum. Y lo peor era que creo que ella realmente esperaba que funcionara. Dormí mal esa noche. No porque estuviera dudando sobre ir o no al almuerzo familiar del domingo, sino porque empezaba a sentir un cansancio emocional difícil de explicar. Como si llevara semanas caminando dentro de la misma discusión sin encontrar salida. Desperté cerca de las 9 y lo primero que hice fue revisar el teléfono. Había más mensajes de Valeria. Algunos largos. Otros apenas una línea. Todavía puedes arreglar esto. Solo necesito sentir que te importo. No entiendo por qué siempre tengo que competir. Leí todo sin responder. Después dejé el teléfono boca abajo sobre la cama y me quedé mirando el techo unos minutos. La verdad era simple y al mismo tiempo incómoda, ya no sabía cómo hablar con ella sin que cualquier conversación terminara convirtiéndose en una prueba. Todo parecía medirse. Todo era interpretado como señal de amor o falta de amor. Y estaba agotado. Aún así, fui al almuerzo. Mi familia se había quedado hasta tarde limpiando después de la fiesta y el domingo era más tranquilo, más íntimo. Solo los más cercanos. Sobras de comida, café y conversaciones lentas. Cuando llegué, mi mamá estaba sentada en la cocina leyendo algo en su teléfono mientras mi hermana seguía recibiendo felicitaciones por el compromiso. Me preguntaron por Valeria. Mentí un poco.
Dije que tenía trabajo pendiente y que no podía venir. Nadie insistió demasiado. Pasé varias horas ahí intentando disfrutar el momento, pero cada vez que el teléfono vibraba sentía una presión incómoda en el pecho. Finalmente, cerca de las 4 de la tarde, salí al patio y revisé los mensajes. Había uno nuevo. Entonces sí elegiste. Me quedé viendo la pantalla. Y algo dentro de mí se endureció. Porque ya no importaba lo que yo dijera o explicara. Para ella todo se reducía a esa idea, elegir. Ganar. Perder. Estar arriba o abajo en una especie de jerarquía emocional absurda. Le respondí por primera vez en todo el día. No estoy eligiendo entre tú y mi familia. Tardó menos de un minuto en contestar. Eso dices porque nunca eres tú quien queda en segundo lugar. Leí el mensaje varias veces. Después guardé el teléfono y decidí no responder más. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, encontré a Valeria sentada afuera del edificio. No me había avisado que iría. Estaba en las escaleras de entrada con una chaqueta negra demasiado delgada para el frío que hacía y los brazos cruzados. Cuando me vio levantó la cabeza inmediatamente. Supe por su expresión que venía preparada para discutir. Me acerqué despacio. ¿Qué haces aquí? Ella se puso de pie. Necesitaba hablar contigo cara a cara porque claramente por mensajes no sirve de nada. Abrí la puerta del edificio y entramos. Durante el trayecto en el ascensor ninguno habló. El silencio era espeso, incómodo, lleno de cosas acumuladas. Apenas cerré la puerta del departamento, Valeria empezó. Dijo que llevaba semanas sintiéndose desplazada. Que ya estaba cansada de sentirse como un accesorio en mi vida. Que cualquier persona normal pondría a su pareja primero al menos una vez. Yo intenté mantener la calma. Le dije que una relación no podía construirse obligando al otro a demostrar amor constantemente. Que el amor no debería sentirse como un examen permanente. Ella negó con la cabeza. No entiendes nada de lo que intento decirte. Le pregunté entonces qué necesitaba exactamente. Valeria caminó por la sala unos segundos antes de responder. Necesito saber que si algún día tengo un problema de verdad, no voy a quedar detrás de una cena familiar o de una reunión con tus amigos. Le dije que eso era completamente distinto y ella lo sabía. Pero ya estábamos en ese punto donde nadie escucha realmente. Solo esperan el momento de responder. La discusión subió rápido. Más rápido que las anteriores. Quizá porque ambos veníamos acumulando demasiadas cosas. En un momento me dijo que mi familia me manipulaba emocionalmente. Le pedí otra vez que no hablara así de ellos. Entonces soltó algo que me dejó helado. Tu mamá disfruta tenerte ahí todo el tiempo porque sabe que ninguna mujer normal aguantaría esto. La miré fijo. Sentí enojo de inmediato, pero también incredulidad. Le pregunté qué demonios significaba eso. Ella siguió hablando, ya sin freno. Dijo que mi madre siempre encontraba formas de mantenerme cerca. Que las cenas, reuniones y planes constantes parecían más estrategias que casualidad. Que era evidente que no soportaba perder atención. Yo ya no estaba discutiendo. Solo estaba escuchando como alguien que yo quería empezaba a decir cosas horribles sobre personas que no le habían hecho nada. Le dije con calma que se detuviera. No lo hizo. Y entonces cruzó una línea mucho peor. Con una sonrisa pequeña, casi burlona, dijo. A veces parece que estás emocionalmente enamorado de tu propia madre. El departamento quedó completamente en silencio. Todavía recuerdo exactamente cómo se veía ella en ese momento. La luz amarilla de la cocina encendida detrás. Los brazos cruzados. La respiración rápida después de hablar demasiado. Y recuerdo también la sensación inmediata dentro de mí. No tristeza. No rabia solamente. Claridad. De esa que aparece de golpe y ya no desaparece. Le pregunté despacio si entendía realmente lo que acababa de decir. Valeria evitó mirarme directamente. Sabes que no lo dije literal. ¿Entonces para qué lo dijiste? No respondió. Le pedí que se fuera.
Ella levantó la cabeza de inmediato. ¿Qué? Vete de mi casa. Esta vez sí hubo enojo visible en su cara. Me preguntó si de verdad iba a terminar todo por una frase dicha en medio de una pelea. Le dije que no era solo una frase. Era el nivel al que habíamos llegado. Los ultimátums. Los insultos. La necesidad constante de competir contra todo. Y ahora eso. Valeria empezó a llorar, pero incluso llorando seguía discutiendo. Diciendo que yo exageraba. Que cualquier pareja pelea. Que estaba usando eso como excusa para irme porque en realidad nunca había estado tan comprometido como ella. Yo seguía junto a la puerta. Esperando. Finalmente tomó su bolso del sofá. Antes de salir dijo: «Te vas a arrepentir de esto». No respondí. La puerta se cerró fuerte. Y el silencio después fue extraño. No un silencio triste. Más bien un silencio cansado. Me senté en el sofá y me quedé ahí mucho tiempo sin moverme. Pensando en cómo una relación puede desgastarse poco a poco hasta que un día miras a la otra persona y ya no reconoces la forma en que te habla. A la mañana siguiente desperté con más de 30 mensajes. Primero enojo. Después arrepentimiento. Luego mensajes larguísimos diciendo que estaba asustada de perderme, que había hablado desde la frustración, que no pensaba realmente esas cosas. No respondí. Cerca del mediodía empezó a llamarme. Dejé sonar el teléfono. Volvió a llamar. Y otra vez. Al final lo puse en silencio y salí a caminar porque necesitaba aire. Caminé durante casi 2 horas sin rumbo claro. Solo intentando ordenar la cabeza. Y mientras caminaba me di cuenta de algo que me golpeó fuerte. Durante meses yo había estado intentando evitar conflictos en lugar de preguntarme si quería seguir viviendo así. Siempre calmando. Siempre explicando. Siempre tratando de demostrar que quería suficiente. Nunca había sido suficiente. Volví a casa cuando ya estaba anocheciendo. El departamento estaba exactamente igual que cuando había salido, pero se sentía distinto. Más vacío. Más tranquilo también. Preparé café aunque realmente no quería café. Creo que solo necesitaba hacer algo automático para dejar de pensar un momento. Mientras esperaba que hirviera el agua revisé el teléfono otra vez. Valeria seguía enviando mensajes. Ahora el tono era completamente diferente. Decía que estaba desesperada. Que sabía que había arruinado todo. Que llevaba horas llorando. Que no soportaba imaginar que después de casi 3 años todo terminara así. Leí cada mensaje lentamente. Y por primera vez en semanas no sentí ganas de responder inmediatamente para arreglar algo. Solo cansancio. Porque incluso en sus disculpas había una presión invisible. Una urgencia constante por resolverlo todo ya. Como si el problema fuera el final de la discusión y no todo lo que nos había llevado hasta ahí. Esa noche no contesté. Ni la siguiente mañana tampoco. Intenté concentrarme en trabajo, pero era imposible. Cada cierto tiempo miraba el celular esperando que dejara de vibrar y siempre había algo nuevo. Audios. Mensajes largos. Llamadas perdidas. En algún momento cerca del mediodía apareció uno distinto. Más corto. Solo quiero verte 5 minutos. Lo ignoré. 30 minutos después llegó otro. Por favor. Y después uno más. No puedo perderte así. Me senté frente a la computadora intentando terminar un informe absurdo que llevaba 2 horas abierto sin avanzar una sola línea. Al final cerré todo y me pasé las manos por la cara. La verdad era que todavía la quería. Ese era el problema. Si hubiera dejado de quererla completamente, todo habría sido mucho más sencillo. Pero no funciona así. Uno puede amar a alguien y al mismo tiempo entender que quedarse termina destruyéndolos a los dos. A las 7 de la tarde tocaron el timbre. Supe que era ella antes incluso de mirar. Abrí la puerta y ahí estaba Valeria. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, los ojos cansados y una sudadera gris enorme que reconocí porque muchas veces se la ponía cuando se quedaba a dormir en mi departamento.
Durante unos segundos ninguno habló. Después dijo bajito: solo quiero hablar. La dejé entrar. No porque pensara que íbamos a arreglar algo, sino porque después de tantos mensajes entendí que si no hablábamos cara a cara probablemente esto iba a alargarse todavía más. Valeria se quedó de pie en medio de la sala mirando alrededor como si estuviera entrando a un lugar desconocido. Yo me apoyé contra la cocina esperando. Ella empezó a hablar casi inmediatamente. Dijo que había pensado muchísimo desde la noche anterior. Que entendía por qué yo estaba herido. Que sabía perfectamente que había cruzado límites horribles. Lo de mi madre. Los comentarios. Los ultimátums. Todo. Mientras hablaba evitaba mirarme demasiado tiempo seguido. Como si sostenerme la mirada fuera difícil. Me dijo que nunca había querido convertirse en esa clase de persona. Que cuando sentía miedo de perder a alguien reaccionaba intentando controlarlo todo y que después terminaba destruyendo exactamente aquello que quería conservar. La escuché en silencio. No porque quisiera castigarla. Simplemente porque ya no tenía energía para interrumpir. En algún momento empezó a llorar otra vez. No de forma exagerada. Más bien agotada. Como alguien que llevaba demasiados días sosteniendo emociones encima unas de otras. Se sentó en el sofá y se limpió la cara rápidamente. Sé que piensas que estoy loca. Le dije que no pensaba eso. Y era verdad. No creía que fuera mala persona tampoco. Creo que ahí estaba una de las partes más difíciles de aceptar: las personas no necesitan ser monstruos para hacer daño. A veces simplemente están rotas de maneras que terminan rompiendo también a quien tienen cerca. Valeria respiró hondo antes de seguir. Dijo que podía cambiar. Que podía trabajar en todo eso. Que incluso había buscado terapeutas durante la mañana porque entendía que no estaba manejando bien sus emociones. Después me preguntó si todavía la amaba. La pregunta quedó suspendida entre nosotros varios segundos. Le respondí la verdad. Sí. Todavía la amaba. Y creo que escuchar eso le devolvió un poco de esperanza porque inmediatamente se acercó más hacia mí. Entonces podemos arreglarlo. Negué lentamente con la cabeza. Ahí fue donde sus ojos cambiaron. No por enojo. Por miedo. Le expliqué lo mejor que pude algo que yo mismo había terminado de entender apenas esas últimas horas. Le dije que amar a alguien no siempre alcanza para construir una relación sana. Que había cosas que se desgastan poco a poco hasta dejarte viviendo en estado de tensión permanente. Que desde hacía meses sentía que caminaba con cuidado alrededor de cualquier decisión por miedo a provocar otra discusión. Valeria intentó responder varias veces, pero seguía hablando. Necesitaba terminar. Le dije que ya no me sentía tranquilo. Que había empezado a justificar comportamientos que en el fondo sabía que no eran normales. Los celos constantes. La necesidad de competir contra mi familia. Los castigos emocionales cuando yo hacía algo que no le gustaba. Y finalmente lo de mi madre. Cuando mencioné eso bajó la mirada inmediatamente. Le dije que no podía olvidar escuchar a la persona que amo insinuando algo así sobre mi propia familia solo porque estaba enojada. Valeria empezó a llorar otra vez. Me pidió perdón varias veces. Pero esta vez sus disculpas sonaban distintas. Más sinceras. Sin intentar convertirlas en argumento. Eso hizo todo todavía más triste. Porque por un momento pude ver claramente a la mujer de la que me había enamorado al principio. Vulnerable. Inteligente. Asustada. Y aún así sabía que no podía seguir. Hubo un silencio largo. Después me preguntó en voz baja. ¿De verdad ya no hay nada que hacer? Tardé en responder. Porque habría sido más fácil decir no sé. Pero sí sabía. No, dije al final. Creo que no. Valeria cerró los ojos unos segundos como si estuviera intentando sostener algo dentro de sí misma para que no terminara de romperse. Luego se levantó lentamente del sofá. Miró alrededor del departamento otra vez. Las fotos en el librero.
La chaqueta que ella misma me había regalado meses antes y que seguía colgada junto a la puerta. La taza que usaba cuando se quedaba a desayunar conmigo. Pequeñas cosas normales que de pronto parecían pertenecer a otra vida. Cuando llegó a la puerta se detuvo. Nunca quise hacerte sentir atrapado. Le dije que lo sabía. Y realmente lo sabía. Ella asintió apenas. Después abrió la puerta y salió. Esta vez no hubo amenazas. Ni gritos. Ni portazos. Solo el sonido suave de la puerta cerrándose. Me quedé quieto varios minutos mirando hacia la entrada vacía. Y lo más extraño fue que no sentí alivio inmediato. Sentí tristeza. Una tristeza profunda y silenciosa. Porque terminar una relación no siempre significa dejar de querer a la otra persona. A veces simplemente significa aceptar que el amor empezó a mezclarse con cosas que ya no deberían formar parte de una vida tranquila. Esa noche casi no dormí. Pero cerca de las 4 de la mañana entendí algo importante. Durante mucho tiempo había confundido intensidad con amor. Había pensado que las discusiones enormes, los celos y la necesidad desesperada de retener al otro eran señales de cuánto importaba la relación. Y no, a veces el amor más sano es justamente el que no intenta aislarte de todo lo demás que también te hace feliz. Semanas después supe por amigos en común que Valeria empezó terapia. Me alegró escuchar eso sinceramente. No volvimos a hablar. A veces todavía pienso en ella cuando paso por aquella cafetería donde nos conocimos. La de café horrible y silencio perfecto. Y durante unos segundos recuerdo los primeros meses. Las caminatas largas. Valencia. Su manera rápida de hablar cuando estaba emocionada. Luego sigo caminando. Sin rencor. Pero también sin dudas. Porque hay decisiones que duelen incluso cuando son correctas.